nombre es Pablo Andrea Rodríguez y les vengo a exponer sobre los gases. Se denomina gas al estado de agregación de la materia que no tiene forma ni volumen propio. Su principal composición son moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, haciendo que no tengan volumen y forma definida, provocando que éste se expanda para ocupar todo el volumen de recipiente que la contiene. Con respecto a los gases de fuerzas gravitatorias y de atracción entre partículas resultan insignificantes. Ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales es la ecuación del estado del gas ideal, un gas hipotético formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión entre ellas y que chocan con choques perfectamente elásticos, conservación de momento y energía cinética. Los gases reales que más se aproximan al comportamiento del gas ideal son los gases monoatómicos en condiciones de baja presión y alta temperatura. Empíricamente se observa una serie de relaciones entre la temperatura, la presión y el volumen que dan lugar a la ley de los gases ideales, deducida por primera vez por Emile Clapeyron en 1834. La ecuación de estado. La ecuación de estado que describe normalmente la relación entre la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de un gas ideal es: presión por volumen es igual a moles de gas por constante de gas ideal por temperatura de Kelvin. Ecuación general de los gases ideales. Para una misma masa gaseosa, por tanto el número de moles es constante. Podemos afirmar que existe una constante directamente proporcional a la presión y volumen del gas e inversamente proporcional a su temperatura. Presión 1 por presión 2 sobre temperatura 1 por moles de gas 1. Esto es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2 por moles de gas 2. Leyes empíricas de los gases. Relación entre presión y volumen, según la ley de Boyle y Marriott. La ley de Boyle y Marriott, formulada por Robert Boyle y Emmett Marriott, es una de las leyes de los gases ideales que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante, y dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión, donde K es constante si la temperatura y la masa del gas permanecen constantes. Cuando aumenta la presión, el volumen disminuye, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. El valor exacto de la constante, que no es necesario conocerlo para poder hacer uso de la ley, si consideramos las dos situaciones de la figura manteniendo constante la cantidad de gas y la temperatura, deberá cumplirse la relación presión 1 volumen 1 igual a presión 2 volumen 2. Además se obtiene despejada que presión 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre volumen 1. Volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre presión 1. Presión 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 sobre presión 2, donde presión 1 es igual a presión inicial, presión 2 es igual a presión final, volumen 1 es igual a volumen inicial y volumen 2 es igual a volumen final. Esta ley es una simplificación de la ley de los gases ideales, particularizada para los procesos isotérmicos, junto con la ley de Charles y Gay-Lussac y la ley de Graham. La ley de Boyle forma las leyes de los gases, que describen la conducta de un gas ideal. Las tres leyes pueden ser generalizadas en la ecuación universal de los gases. Relación entre el volumen y la temperatura según la ley de Charles y Gay-Lussac. La ley de Charles y Gay-Lussac, frecuentemente llamada ley de Charles o ley de Gay-Lussac, es una de las leyes de los gases ideales. Relaciona el volumen y la temperatura en una cierta cantidad del gas ideal, mantenido a una presión constante mediante una constante de proporcionalidad directa. En esta ley,
Charles dice que a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que la temperatura significa movimiento de partículas, así que a mayor movimiento de las partículas, mayor volumen del gas. La ley fue publicada primero por Louis Joseph Gay-Lussac en 1802, pero hacía referencia al trabajo no publicado de James Charles en alrededor de 1787, lo que condujo a que la ley sea usualmente atribuida a Charles. La relación había sido anticipada anteriormente en los trabajos de William Ammons en 1702. La ley de Charles es una de las más importantes leyes acerca del comportamiento de los gases y ha sido usada en muchas formas diferentes, desde globos de aire caliente hasta acuarios. Se expresa por la fórmula volumen sobre temperatura absoluta es igual a constante de proporcionalidad. Además, se obtiene despejada que presión 1 es igual a temperatura absoluta 1 sobre temperatura absoluta 2 por presión 2. Temperatura absoluta 1 es igual a volumen 1 sobre volumen 2 por temperatura absoluta 2. Presión 2 es igual a temperatura absoluta 2 sobre temperatura absoluta 1 por presión 1. Temperatura absoluta 2 es igual a volumen 2 sobre volumen 1 igual a temperatura absoluta 1. Siendo la presión constante, la temperatura aumenta y el volumen también. Siendo el volumen constante, la presión aumenta y la temperatura también. Proceso isobaro de Charles y proceso isocoro de Gay-Lussac. Gases de moles con presión constante es igual a volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y gases de moles con volumen constante es igual a presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre temperatura 2. Relación del volumen y número de moléculas según la ley de Avogadro. Estudios expuestos en 1811 que complementaban a los de Boyle, Charles y Gay-Lussac demuestran que en un proceso a presión y temperatura constante, isobaro e isotermo, el volumen de gas es proporcional al número de moles presente, de tal modo que temperatura, presión constante, volumen, presión, temperatura es igual a constante de proporcionalidad, entre paréntesis presión, temperatura, gases de moles. La ley de Gay-Lussac no tenía una interpretación adecuada en base a los postulados de la teoría atómica de Dalton. Para John Dalton y sus seguidores, las partículas que forman los elementos eran los átomos y según su hipótesis de máxima simplicidad, si dos elementos forman un solo compuesto, este tendrá un átomo de cada elemento. Así, para el agua suponía una fórmula HO. Según esto, un volumen de hidrógeno reacciona con un volumen de oxígeno para dar dos volúmenes de agua en contra de los datos experimentales. No fue hasta 1814 cuando Avogadro admitió la existencia de moléculas formadas por dos o más átomos. Según Avogadro, en una reacción química, una molécula de reactivo debe reaccionar con una o varias moléculas de otro reactivo, dando lugar a una o varias moléculas del producto, pero una molécula no puede reaccionar con un número no entero de moléculas, ya que la unidad mínima de un reactivo es la molécula. Debe existir, por tanto, una relación de números enteros sencillos entre las moléculas de los reactivos y entre estas moléculas y las del producto. Según la ley de Gay-Lussac, esta misma relación es la que ocurre entre los volúmenes de los gases de una reacción química. Por ello, debe de existir una relación directa entre esos volúmenes de gases y el número de moléculas que contienen.
La ley de Avogadro dice que volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de partículas. También el enunciado inverso es cierto. Un determinado número de moléculas de dos gases diferentes ocupan el mismo volumen en idénticas condiciones de presión y temperatura. Esta ley suele enunciarse actualmente también como la masa atómica o átomo gramo de diferentes elementos contienen el mismo número de átomos. El valor de este número, llamado número de Avogadro, es aproximadamente 602.214.199 por 1023 a la 2, y es también el número de moléculas que contiene una molécula gramo o mol. Para explicar esta ley, Avogadro señaló que las moléculas de la mayoría de los gases elementales más habituales eran diatómicas: hidrógeno, cloro, oxígeno, nitrógeno, etc. Es decir, que mediante reacciones químicas se pueden separar en dos átomos. Teoría cinético-molecular, desarrollada por Ludwig Boltzmann y Maxwell, nos indica las propiedades de un gas a nivel molecular. Todo gas está formado por pequeñas partículas esféricas llamadas moléculas. Las moléculas gaseosas se mueven a altas velocidades en forma recta y desordenada. Los gases ejercen una presión continua al recipiente debido a los choques de las moléculas con las paredes de este. Los choques moleculares son perfectamente elásticos, no hay cambio de energía. No se toman en cuenta las interacciones de atracción y repulsión molecular. La energía cinética medida de la traslación de la molécula es directamente proporcional a la temperatura absoluta del gas. Mezcla de gases según la ley de Dalton. Es una mezcla de gases que no reaccionan entre sí. Cada molécula se mueve independientemente, de una forma análoga a como si estuviera totalmente aislada. En esa mezcla, cada gas se distribuye uniformemente por todo el espacio disponible como si ningún otro gas estuviese presente. Las moléculas ejercen la misma presión sobre las paredes del recipiente que los contiene, que la que ejercerían si no hubiera ningún otro gas presente. En 1803, Dalton, en los años 1766 al 1844, enunció la ley de las presiones parciales. En una mezcla de gases, la presión total ejercida por los mismos es la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviese solo en las mismas condiciones. Si varios gases A, B y C se colocan en un mismo recipiente, acaban formando una mezcla homogénea. La presión de cada gas ejerce individualmente en una mezcla se denomina presión parcial. La ley de Dalton de las presiones parciales se expresa: presión total es igual a presión A más presión B más presión C, y así sucesivamente. Tanto la mezcla de los gases como cada componente individual cumplen la ecuación de los gases ideales o perfectos. Presión total por volumen es igual a gases de moles A más gases de moles B más gases de moles C, y así sucesivamente. Relaciones entre masa, densidad y masa molecular o molar de un gas. Volúmenes iguales de gases contienen el mismo número de moléculas en las mismas condiciones de presión y temperatura. Manteniendo constantes estas condiciones, la masa de idénticos volúmenes de gases deben ser proporcionales a las masas de las moléculas que los forman. Se cumple. Densidad gas A sobre densidad gas B es igual a masa molecular gas A sobre masa molecular gas B. Conocidas la presión, el volumen y la temperatura,
a que se encuentran un gas, puede deducirse la masa molecular, la densidad del gas o la masa de una muestra. Moles de gas es igual a masa del gas sobre masa de un mol. Esto es igual a miligramos sobre masa. Sustituyendo en la ecuación de los gases ideales, PV es igual, entre paréntesis, miligramos temperatura molecular sobre masa. Esto es igual a masa y esto es igual a miligramos temperatura molecular sobre PV. De igual forma puede conocerse la densidad de un gas. Densidad es igual a miligramos sobre volumen, esto es igual a presión, masa sobre temperatura molecular. Gases reales. Si se quieren afinar más o si se quieren medir el comportamiento de algún gas que escapa al comportamiento ideal, habrá que recurrir a la ecuación de los gases reales, que son variadas y más complicadas cuanto más precisas. Los gases reales no se expanden infinitamente, sino que llegaría un momento en el que no ocuparían más volumen. Esto se debe a que entre sus átomos y moléculas se establecen unas fuerzas bastante pequeñas debido a los cambios aleatorios de sus cargas electrónicas, a las que llaman fuerzas de Van der Waals. El comportamiento de un gas suele concordar más con el comportamiento ideal cuanto más sencilla sea su fórmula química y cuanto menor sea su reactividad, tendencia a formar enlaces. Así, por ejemplo, los gases nobles, al ser monoatómicos y tener muy baja reactividad. Sobre todo, el helio tendrá un comportamiento bastante cercano al ideal. Le seguirán los gases diatómicos, en particular el más liviano, hidrógeno. Menos ideales serán los diatómicos como el dióxido de carbono. El caso del vapor de agua aún es peor, ya que la molécula, al ser polar, tiende a establecer puentes de hidrógeno, lo que aún reduce más la idealidad. Dentro de los gases orgánicos, el que tendrá un comportamiento más ideal será el metano, perdiendo idealidad a medida que se engrosa la cadena de carbono. Así, el butano es de esperar que tenga un comportamiento ya bastante alejado a la idealidad. Esto es porque cuanto más grande es la partícula fundamental constituyente del gas, mayor es la probabilidad de colisión e interacción entre ellas, factor que hace disminuir la idealidad. Algunos de estos gases se pueden aproximar bastante bien mediante las ecuaciones ideales, mientras que en otros casos hará falta recurrir a ecuaciones reales, muchas veces deducidas empíricamente a partir del ajuste de parámetros. También se pierde la idealidad de condiciones extremas, altas presiones o bajas temperaturas. Por otra parte, la concordancia con la idealidad pueden aumentar si trabajamos a bajas presiones o altas temperaturas, también por su estabilidad química. La ecuación de Van der Waals. Entre paréntesis, presión más A sobre volumen molar a la 2. Entre paréntesis, volumen molar menos B. Esto es igual a temperatura molecular. Nótese que Vm es igual al volumen molar. En esta expresión A, B y R son constantes que dependen de la sustancia en cuestión. Puede calcularse a partir de las propiedades críticas de este modo. Nótese que Vc se refiere al volumen cítrico molar en estas tres últimas ecuaciones. Propuesta en 1873. La ecuación de Van der Waals fue una de las primeras que describía el comportamiento de los gases visiblemente mejor que la ley del gas ideal. En esta ecuación A se denomina el parámetro de atracción y B el parámetro de repulsión o el volumen molar efectivo, mientras que la ecuación es muy superior a la ley del gas ideal.
y predice la formación de una fase líquida. Solo concuerda con los datos experimentales en las condiciones en las que el líquido se forma, mientras que la ecuación de Van der Waals se suele apuntar en los libros de texto y en la documentación por razones históricas, hoy en día está obsoleta. Otras ecuaciones modernas, solo un poco más difíciles, son mucho más precisas. La ecuación de Van der Waals puede ser considerada como la ley del gas ideal mejorada, por las siguientes razones. La primera, trata a las moléculas como partículas con volumen, no como puntos en el espacio. Por ello, V no puede ser demasiado pequeño y trabajamos con V menos B en lugar de V. 2. Mientras que las moléculas del gas ideal no interaccionan, Van der Waals considera que unas moléculas atraen a otras dentro de una distancia equivalente al radio de varias moléculas. No provoca efectos dentro del gas, pero las moléculas de la superficie se ven atraídas hacia el interior. Vemos esto al disminuir la presión exterior, usada en la ley del gas ideal. Por ello, escribimos P más algo en lugar de P. Para evaluar este algo, examinaremos la fuerza de atracción actuando en un elemento de la superficie del gas, mientras que la fuerza que actúa sobre cada molécula superficial es P, la resultante sobre el elemento completo es P a la 2. La ecuación virial. Aunque generalmente no es la ecuación de estado más conveniente, la ecuación virial es importante dado que puede ser obtenida directamente por mecánica estadística. Si se hacen las suposiciones apropiadas sobre la forma matemática de las fuerzas intermoleculares, se pueden desarrollar expresiones teóricas para cada uno de los coeficientes. En este caso, B corresponde a interacciones entre pares de moléculas, C a grupos de 3 y así sucesivamente. Esto es un ejercicio resuelto sobre los gases. Muchas gracias.